El teorema de Varignon dice lo siguiente. El momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes respecto de un punto, cualquiera, es igual a la suma de los momentos de sus fuerzas componentes respecto del mismo punto. Bueno, se los explico. El momento que produce esa resultante R respecto, por ejemplo, del punto O, es igual a la suma del momento de P1 respecto de O más el momento de P2 respecto de O. Recuerden que momento, fuerza por distancia. O sea, van a ser los valores, las intensidades de R de P1 y de P2 y las distancias de sus rectas de acción al punto O. ¿Ven? En definitiva, la fórmula es esta. MRO, momento de la resultante respecto al origen, por ejemplo el origen, ¿no? Es igual al momento de P1 respecto del origen más el momento de P2 respecto al origen. Si quiero verificarlo respecto de otro punto, lo puedo hacer, pero en todos los casos tengo que tomar momento con respecto a ese otro punto. Entonces, supongamos que yo tengo un sistema, tengo dos fuerzas concurrentes. Recuerden, dos fuerzas siempre son concurrentes, ¿no? Porque siempre terminan cortándose. Salvo que sean paralelas, que, bueno, se cortan pero en el infinito. Es un tema particular. Bueno, supongamos que tenemos este sistema de fuerzas, P1 de 3 toneladas con un ángulo, P2 de 4 toneladas con su ángulo, está el punto de concurrencia de las fuerzas y quiero calcular el resultante, eso ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué hacíamos? Si tengo dos fuerzas, puedo usar el método del paralelogramo. Donde termina P1 trazo una paralela a P2, donde termina P2 trazo una paralela a P1, donde se cortan esas paralelas, uniendo con A, obtengo la resultante. Gráficamente, mido R, lo multiplico por la escala de P, y tengo de fuerzas, y tengo tantas toneladas. El ángulo lo mido. Supongamos que yo lo medí y me dio que R vale 5 toneladas y el ángulo alfa R quise poner 50 grados. Entonces, vamos a verificar con este sistema de fuerzas concurrentes el teorema de Varignon. Dice que el momento de la resultante es igual al momento de P1 respecto de O más el momento de P2 respecto de O también. El momento de R de la resultante respecto de O va a ser R, el valor de R, por la distancia de R al punto O. ¿Y cuál es la distancia de R al punto O? Y bueno, tengo que continuar la recta de acción de R, supongamos esta, y la distancia ¿cuál era? La menor. O sea, por una perpendicular trazo una recta que pase por el punto que quiero tomar momento. O sea que este valor va a ser distancia de la resultante. Desde una perpendicular a R paso hasta O. Esa distancia la mido, lo multiplico por la escala y para mí, según mi escala, es 0,8 centímetros. Entonces voy reemplazando. R, 5 toneladas. Distancia R, 0,8 centímetros. ¿Por qué puse negativo? Y fíjense, R va para arriba. O sea que girando con respecto al punto O, haría esto. ¿Lo ven? O sea, giraría en sentido antihorario. Por lo tanto, el signo es negativo. Dice que eso es igual al momento de P1 respecto de O, o sea, P1 por la distancia a P1. ¿Y cuál es la distancia de P1 a O? Y continúo la recta de P1 y me fijo cuál es la distancia de P1. ¿Ven? Esta sería la distancia desde una perpendicular a P1, desde acá hasta acá, eso sería distancia P1. Para mí es 1 y casi 2, o sea 1,8. Fíjense. O sea, P1 vale 3 toneladas por 1,8. ¿Y por qué negativo? Y nos fijamos. ¿Cómo gira P1, que está así, respecto del punto O? Giraría así, en forma antihoraria. ¿Ven? Entonces, por eso lo pongo negativo.
y P2 por la distancia de P2. O sea, P2 valía 4 toneladas. Fíjense, 4 toneladas. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Acá. P2 está acá. ¿Cómo hago para sacar la distancia? Gráficamente estamos haciendo todo, ¿eh? Continúo la recta de acción de P2 y me fijo por una perpendicular a la recta de acción de P2. ¿Ven? Esto significa que son 90 grados. Esta pequeña distancia, muy pequeñita, esta sería distancia P2. Entonces lo pongo acá. Para mí es más o menos 0,3 centímetros. Así que queda 4 toneladas por 0,3. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Y fíjense, P2 es esta. Con respecto a O, P2 va hacia allá. Con respecto a O, como que quisiera girar. En sentido, como las agujas del reloj, horario. Por lo tanto, lo pongo positivo. ¿Lo ven? Entonces ya me quedó armado esa igualdad, esos dos términos, con valores. Menos 5 por 0,8 menos 4 toneladas centímetros. Es igual a menos 3 por 1,8, o sea, menos 5,4 toneladas centímetros. Y luego hice 4 por 0,3, 1,2. Hago la cuenta y me queda que menos 4 toneladas centímetros debería ser igual a lo que está del lado derecho. Pero no me dio igual. ¿Por qué? Y porque esto es un método gráfico. ¿Ven? Verificación gráfica. Siempre va a haber un error porque siempre podemos medir y no va a ser exacto. Pero el error tiene que ser lo menor posible, por eso hay que dibujar bien. A mí me dio un pequeño error, fíjense. A mí la cuenta me dio que menos 4 es igual, o ese simbolito de acá arriba quiere decir que esto es aproximado, quiere decir. Es aproximado a menos 4,2. Bueno, bastante bien. Si estuviera muy bien dibujado, daría igual, daría exacto. Menos 4 sería igual a menos 4, o quizás menos, el que está mal es el 4, el 4, y en verdad quizás sea menos 4,2 es igual a menos 4,2, o quizás están mal los dos y quizás el valor real es 4,1 y 4,1. Eso lo vamos a ver cuando veamos el método analítico. Ese sí va a dar justo y exacto. El método gráfico lo que hacemos es trazar, seguir trazando, o sea, alargar las rectas de acción de las fuerzas y poder medir las distancias. Las distancias las medimos. Las intensidades nos lo dieron de dato. La intensidad de R la tuvimos que medir para sacarla gráficamente, así que también va a ser medida. Los únicos datos numéricos exactos acá son menos el 3 y el 4 porque fueron datos. El resto son todas mediciones. Por eso es verificación gráfica.